Concepto análisis de entropía. En el siguiente video voy a reflexionar sobre el concepto análisis de entropía, pero voy a realizar una comparación entre el aparato Tracker y el aparato Metatron. Para esto vamos a entrar acá arriba a prueba y luego vamos a seleccionar patomorfología, y acá en patomorfología vamos a ordenar por orden alfabético y voy a reflexionar con ustedes este etalón, parálisis cerebral infantil. Por favor, observen acá arriba en el gráfico. Vamos a sacar el objeto que es la medición del paciente, y esta curva que aparece acá es la curva propia de la parálisis cerebral infantil. Esta es la curva propia de la parálisis cerebral infantil. Yo voy a tomar una imagen de esta curva para que la podamos analizar. Acá la tengo. Esta es la curva de parálisis cerebral infantil y podemos observar que en la columna 8.2, en la columna acá 7.4, donde está la máxima separación de la línea azul y la línea roja. Lo vamos a dejar acá, y ahora vamos a realizar la función análisis de entropía. En la función análisis de entropía, en el paciente analizado, vemos que aparece el número rojo. Ese es el resultado de la medición. Este número se conoce como coeficiente de análisis de entropía. Coeficiente de análisis de entropía, y está en rojo. Lo que está en blanco no corresponde al paciente, lo que está en rojo sí corresponde al paciente. Y si es mejor hacer clic en prueba de Vera para sacar estas líneas que dificultan la visión, y ahora vamos a superponer, vamos a incluir la imagen del paciente, que es el objeto. Entonces así nosotros tenemos superpuestas las dos imágenes. Estas dos curvas corresponden al paciente y estas corresponden al etalón cuando está en inicio de la patología. Vamos a observar acá en la dinámica. Observen la dinámica que va de 1 a 7, donde 7 es la gráfica de la representación de la parálisis cerebral infantil. Como vemos acá, 1, observen lo interesante del 1, es que ya empieza el inicio cuando en la curva, en las primeras dos columnas, la línea roja comienza a sobreponerse al azul, y acá en la línea 8.2 y la 7 empieza a separarse la línea azul y la línea roja. Observen cómo cambia de 1 a 2, se empieza a separar gradualmente, comienza a separarse hasta llegar a la curva propia de la parálisis cerebral infantil. Vamos a continuar el análisis de entropía, y para esto vamos a colocar por ejemplo, vamos a colocar alguna patología de cáncer. Vamos a colocar acá cáncer y observen la curva del cáncer. Esta es una curva propia del cáncer. Hacemos el análisis de entropía y podemos observar que esta es la curva propia del cáncer, y obviamente acá esto está descartado porque está prácticamente en el paciente, está en la curva número 2. La curva número 2 es esta. Y en la dinámica podemos observar cómo se manifiesta desde ausencia de la patología hasta el máximo nivel de la patología. Pero observemos que si sacamos la dinámica y colocamos el número 1, cuando aparece esta es la curva número 1, es los inicios, así es como comienza. Y eso es importante para poder saber buscar dónde está el inicio para actuar con prevención. Ahora vamos a hacer clic en salida y voy a mostrar otra cosa. Acá en la letra A está preparaciones orgánicas, y vamos a colocar acá a buscar. Esto tiene el listado de los órganos sanos.
acá podemos encontrar el estado de los órganos sanos. Y por ejemplo, esta es la curva del cerebro 100% sano. Ustedes pueden observar cómo está acá la curva del cerebro 100% sano. Están paralelas y la línea azul y roja están juntas, pero superpuesta un poco la línea azul. Por lo tanto, cuando observamos para dónde va el tratamiento, tenemos que lograr que la curva del paciente llegue a esta forma. Entonces ahora vamos a hacer una comparación con el software Metatron y vamos a reflexionar sobre el análisis de entropía con el software Metatron. Pero antes me faltó algo que es muy importante. Vamos a volver acá a la patología de parálisis cerebral infantil. Vamos a volver a la patología parálisis cerebral infantil, volver acá y voy a mencionar otro elemento muy relevante. Al hacer el análisis de entropía aparece acá arriba un listado de elementos, es decir, esto nos permite ver cómo la parálisis se manifiesta en distintos lugares del cerebro. Esto es, nos muestra en el fondo distintos lugares del cerebro y cómo se manifiesta la enfermedad en distintos lugares del cerebro. Esta es la función de esta parte de acá arriba. Porque una cosa es la enfermedad y otra cosa es ver cómo se manifiesta o en qué órgano está con más presencia. Ahora nos encontramos con el software Metatron. Vamos a ingresar, vamos a seleccionar el registro y acá tenemos, ya habíamos realizado una medición, vamos a observar este elemento que tenemos acá y vamos a colocar acá en patologías, pero las vamos a ordenar por orden alfabético para encontrar la patología que vamos a analizar, y para esto tenemos que tomar el menú horizontal y ponerlo en forma vertical. De esa manera nos aparece acá la posibilidad de ordenar por orden alfabético y acá la información de parálisis cerebral infantil la encontramos acá. Esta es la curva de la parálisis cerebral infantil, como pueden ver. Vamos a colocar espectro, aquí está la curva de la parálisis cerebral infantil y las líneas que están al centro, las que están acá al centro corresponden al paciente y la línea azul y la línea roja corresponden al etalón de la parálisis cerebral infantil. Entonces vemos que esta es la curva, acá está. Nosotros sacamos la información del paciente y esta es la curva de lo que se conoce como etalón. Esta curva es la curva que representa el espectro de la parálisis cerebral infantil. Y nosotros vamos cambiando y cada enfermedad tiene su propia curva. Cada enfermedad tiene su propia curva que lo caracteriza. Entonces, si nosotros seleccionamos, observen la curva, la parálisis cerebral infantil y hacemos clic en análisis de entropía, observen y pongan atención a lo que les voy a mostrar. Observen lo que va a ocurrir. Hacemos clic y resulta, cuando aplicamos acá en 7, encontramos que la curva es distinta. Y además acá nos aparece otro elemento, nos aparece, digamos, un clic intervertebral. Entonces acá aparece una curva diferente. Vamos a ver que esta curva no corresponde a la curva de parálisis cerebral infantil. Observen que aquí dice espectro, esta curva no corresponde a eso. Vamos a colocar la curva del objeto y vemos que acá en este caso la curva del paciente, que es esta, es muy distinta a esta otra curva, que a pesar de estar en 1, pero cuando nosotros marcamos acá en 7, esta curva no representa, ¿ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo con, vamos a salir, vamos a colocar otra patología, por ejemplo, vamos a buscar otra patología, vamos a bajar,
Esta es la curva de una metástasis, de un carcinoma, de un tumor, metástasis. Si nosotros hacemos clic en el análisis de entropía, seleccionamos esta enfermedad, observen que acá en el número 7 no nos aparece, pero se repite, vuelve a aparecer esta curva. Es decir, esta curva que está acá no corresponde a la curva de metástasis. Vamos a colocar enfermedad de Lyme. Observen, esta es la gráfica de la enfermedad de Lyme. Pero si nosotros, traten de memorizar la forma, si nosotros hacemos análisis de entropía, esta no corresponde a la enfermedad de Lyme. ¿Cuál es la explicación? Lo primero que nosotros podemos, la primera reacción que podemos tener es, hay un error en el software. Lo primero que nosotros podemos pensar, hay un error. Y es por eso la importancia de la capacitación. Yo les invito a que puedan aprovechar el curso para no cometer errores en la interpretación de los datos de los software, porque acá nosotros podemos pensar que efectivamente parece que acá estamos frente a un error de software. Pero si nosotros ordenamos por similitud espectral y nosotros colocamos limpiar y seleccionamos la patología, entonces este software Metatron tiene una configuración diferente, es automático. Voy a explicar. El análisis de entropía es automático y es un software inteligente, es decir, es el software el que toma la decisión de seleccionar la patología para hacer el análisis de entropía. Aquí el terapeuta no puede realizar el análisis de entropía aleatoriamente a la patología que el terapeuta quiera. Es decir, el software Metatron selecciona en forma automática, sin considerar la voluntad del terapeuta, pero selecciona la patología que está más afectando a la persona. Observen lo que va a pasar cuando ponga acá clic análisis de entropía. Aparece una curva que es distinta, pero aquí observen lo que va a ocurrir. Pongo exit y miren lo que aparece. Aparece modelo virtual y aparece 0.7 y aparece seleccionadas dos cosas, patología y microorganismo. Por lo tanto, el análisis de entropía muestra la patología asociada al modelo virtual. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el modelo virtual? Que hay una caries dental y asociada a un microorganismo. Entonces, si nosotros hacemos clic en la caries dental, podemos observar que esta es la curva, espectro, esta es la curva de la caries dental. Observen bien cómo es la curva. Y si nosotros cambiamos para acá, esta es la curva propia del microorganismo. Pero, ¿qué ocurre? Que el modelo virtual está tomando las dos curvas, la curva de la caries dental, la curva del microorganismo, y cuando nosotros pasamos al análisis de entropía, esta curva que está acá, observen, es parecida a la curva de la caries dental, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la línea azul y la línea roja acá están más juntas. ¿Cuál es la explicación? Que el análisis de entropía muestra la combinación de la curva caries dental, combina estas dos curvas creando una nueva curva distinta que aparece acá. Y en la dinámica estamos viendo la dinámica no solamente de la caries dental, sino que la dinámica de la caries dental en conjunto con el microorganismo. Y esta función no la tiene el aparato tracker. El tracker no nos muestra en el modelo virtual la posibilidad de combinar una patología con un microorganismo y observar la dinámica del progreso, cómo va evolucionando. Es decir, si nosotros tenemos acá en esta curva, vemos que están juntas, pero empiezan a distanciarse, empiezan a separarse. Observen acá que no están completamente paralelas, ya hay una pequeña separación, por lo tanto podemos observar que observen la dinámica, este es el inicio porque empiezan a separarse la línea azul y la línea roja, y si hacemos la dinámica en su máxima expresión, cuando va aumentando la gravedad, la línea azul y la línea roja se van distanciando hasta llegar a esta curva. Pero observen que la línea roja está acá en el número 2 y la línea azul en el número 5. Y si nosotros hacemos clic en salir, observamos que la curva, el espectro
de la carie dental no está en 2 y tampoco en 5, está en 1 y está en 6. Por lo tanto, la gran virtud del software en Metatron es que a pesar de que no permite que nosotros a voluntad realicemos, por ejemplo, si yo quisiera realizar el análisis de entropía de la osteoporosis, no es factible. Sigue apareciendo la caries dental en conjunto con este microorganismo. Es por eso que estos dos softwares se complementan y es por eso que el fabricante Singularity, fabricante del dispositivo Tracker, también entrega el software Metatron y que podemos ocupar los dos software y aprovechar las ventajas de los dos software. Les invito a que vean mi página biofilia-nls.org. En Biofilia Tracker pueden ustedes ver el curso en inglés, francés, croata, español, alemán, en portugués y también el curso del Metatron Hunter en varios idiomas. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, acá, en el caso de querer en otro idioma, ustedes tienen que preguntar a mi WhatsApp, tienen que preguntar por WhatsApp o por correo, solicitar si es posible tener el curso en otro idioma. Pero voy a mostrar ahora en español, curso de Biofilia Tracker, y acá ustedes pueden encontrar un listado de conceptos que acá pueden ver distintas materias que se tratan, y acá dice análisis de entropía y también análisis de gráficos. Por lo tanto, les invito a revisar mi página web y si tienen dudas se pueden contactar, me pueden enviar sus dudas. Y la recomendación de tomar el curso de Biofilia Tracker y el curso de Metatron para poder actualizarse y poder realizar una adecuada interpretación de las distintas funciones del software Tracker y del software Metatron.